Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de los Business Talk and Tools, que para quienes están por primera vez participando, son los webinars de ASAEDE, que tiene como finalidad proponer temas de interés que den valor a las prácticas empresariales. El tema que nos convoca hoy está relacionado a los nuevos horizontes financieros, cómo redefinir inversiones y bueno, antes de presentar al equipo, a las personas que van a dar esta charla, les voy a presentar a bueno, Gonzalo como director ejecutivo de ASAEDE, quien nos va a contar las líneas centrales brevemente de ASAEDE. Gracias, Claudia. Gracias por liderar estos espacios como siempre. Como dijo Claudia, soy director ejecutivo de ASAEDE y ASAEDE es una asociación argentino-española de emprendedores, directivos y empresarios que lo que hace es generar vínculos entre los empresarios para empujar los negocios de todos nosotros. Siempre decimos que esa es la parte legal. La verdad es que somos una comunidad de negocios con ADN o cultura argentina. Así que, y tenemos representación en toda España, básicamente en las comunidades de Madrid, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, además de tener socios desde Málaga hasta el País Vasco y muchos socios en Argentina. Esto, cualquier cosa que quieran contactarse con nosotros, entran en la página web y ponen quieren ser socio y nos dejan sus datos y los ponemos en contacto. Todo tuyo, Claudia, muchas gracias. Bueno, Juan Gensone es quien va hoy a moderar esta charla y es, además de moderador, es quien coordina la Comisión de Finanzas de ASAEDE. Y bueno, Juan, te dejo como para que presentes a los dos ponentes para comenzar ya nuestra nueva edición. Bueno, Clau Gonza, muchas gracias por la intro. La idea un poco de este tipo de charlas está en bajar un poco el conocimiento de los participantes que tienen la Comisión de Finanzas en cada una de sus líneas de negocio, ¿no? La idea es que tenemos profesionales, gente de negocio, emprendedores que están talento que está llegando a España o que ya llegó o que está desarrollando distintas verticales y está bueno que podamos compartirlo con el resto de los socios y con el público en general. Entonces, el motivo de estas charlas básicamente es tratar algunas temáticas que estos mismos emprendedores están pudiendo desarrollar. El tema de hoy básicamente parte de... El disparador fue más que nada ir hacia lo que son las inversiones alternativas, ¿no? Para inversiones tradicionales nos quedaríamos con la tipología de productos normales, regulados o normalmente regulados que uno por uso de costumbre puede llegar a conocer, como son los bonos, como son las acciones, los fondos de inversión, obligaciones negociables, comisos, tanto en Argentina como en el exterior. Pero el disparador de esto fue en realidad ir hacia ¿qué? Ir hacia algo diferente, a lo que son las inversiones alternativas. Y para inversiones alternativas lo que hicimos fue buscar dentro de la comisión personas que se pudieran estar desarrollando y ocupando en estas temáticas. Y es por ese motivo que convocamos tanto a Nacho, a José Ignacio Biancardi y a Gonzalo Maldonado para que nos puedan comentar un poco sobre distintas temáticas dentro de lo que son inversiones alternativas. Vamos a ver que vamos a hablar de dos temas básicamente puntuales, como es la tokenización de activos y a su vez lo que es carbono, que son temas que quizás uno en algún momento tocó de oído, escuchó, y a veces las preguntas vienen por el lado de ¿y qué es esto? ¿Esto es una inversión? ¿Esto es va por el lado de sostenibilidad? ¿Va por el lado de desarrollo? ¿Por dónde va? Entonces, un poco la idea es que ellos nos puedan bajar a tierra lo que son estos conceptos. Surgirán, supongo, preguntas en la exposición de cada uno. Y como yo soy la parte aburrida de esto, creo que no voy a dejar más tiempo y voy a perder más tiempo explicándome y explayándome. Y les voy a dar un poco el puntapié para que ellos se presenten y nos puedan comentar sobre qué vamos a charlar el día de hoy. Gonza, si no me equivoco mal, y en el orden de la presentación, sos el primero en comenzar, así que te doy la bienvenida. Comentanos un poquito quién sos, de dónde venís, si estás acá en España, si estás todavía en Argentina, y así la gente te va conociendo. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación. Gracias, Claudia. Gracias, Gonza, por invitarme a participar. Mi nombre es Gonzalo Maldonado Tadeo. Yo estoy en Villa Carlos Paz, Argentina.
lidero mi holding, tengo 4 unidades de negocios, cada una enfocada en distintas propuestas de valor, pero en todas me dedico a finanzas, ¿sí? En este esquema de encontrar mecanismos alternativos a lo que llamamos normalmente finanzas estructuradas o productos regulados, ¿no? Em, soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, empresario, emprendedor, he sido consultor, así que la verdad que para mí es un placer poder estar hoy compartiendo un poco de la experiencia y el conocimiento de uno, ¿no? Soy de formación, licenciado en administración, tengo un posgrado en finanzas y bueno, nada, si estamos ok, comenzamos. Todo Eh, tuyo. Además, también agradecer a toda la comunidad SAE por participar. Y bueno, vamos a comenzar a charlar un poco sobre esta relación con el capital, ¿no? Que en los tiempos que corren ya no es solamente hablar de dinero, se trata de hablar de una dirección, de un impacto y una coherencia, ¿no? Con los objetivos tanto personales como sociales, ¿no? Entonces, acá hemos definido 3 verticales de trabajo sobre las que voy a estar conversando, que una es ahorro con propósito, la otra vertical es hablar sobre activos ambientales y el mercado de carbono, que está tomando mucha relevancia. Y en tercer lugar, vamos a estar hablando de lo que es el capital de riesgo con impacto real. Esto es la perspectiva de los venture capitals sobre inversión en startups. Bien, vamos a comenzar con el primer eje, ¿sí? Que es ahorro con propósito. Y el objetivo es que podamos pasar del hábito de ahorrar a una herramienta estratégica, a tomarlo mm, incorporarlo con el criterio de una toma de decisiones, ¿no? Y acá lo que buscamos es redefinir el ahorro como un acto consciente de planificación. Entonces, ¿esto a qué nos da pie? Nos da pie para empezar a hablar de la principal diferencia, que es diferenciar el ahorro pasivo del ahorro activo, ¿no? Eh, Esta es la diferencia entre ahorrar lo que nos sobra con una actitud que tengamos de ahorro, una actitud consciente. ¿Y en qué nos diferencia y en qué nos basamos para trabajar esto? Es entender si tenemos un objetivo para el ahorro o simplemente se trata de un no consumo, ¿no? El ahorro per se, los libros de economía tradicionales lo definen como un consumo postergado para consumirlo a futuro, ¿no? Pero bueno, acá el objetivo es que tengamos claro cuál es nuestro objetivo que nos genera, que nos lleva, nos motiva a ahorrar, ¿no? Y que nosotros podamos tener conciencia de ese ahorro. Podemos clasificar, esto no es taxativo, digamos, estas son clasificaciones a los fines que podemos charlarlo, que tenemos contingencias positivas o negativas, ¿sí? Una oportunidad o prever un accidente. Hay gente que ahorra por amor al dinero per se, o sea, le gusta tocarlo, ¿sí? Conceptos que hoy incluso el dinero en efectivo está puesto en duda. Y también existe el criterio del ahorro como fondo de emergencia, ¿no? Esa latita guardada en el cajón que la tenemos por las dudas. Y esto nos da pie a conectarlo con el concepto de las inversiones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que siempre me dicen, chico, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertirlo? Bueno, la inversión es una suma de dinero que nosotros destinamos a un proyecto o un activo pensando en obtener una ganancia. Ahí está la principal diferencia con un ahorro. El ahorro durmiendo ahí en el cajón no genera nada, ¿no? Esto, los que somos argentinos tenemos la costumbre de comprar dólares y tenerlos. Pensamos que estamos invirtiendo. En realidad estamos solamente ahorrando. Invertirlo es ponerlo a generar un fruto, ¿no? Entonces acá entra en juego lo que son los objetivos y los plazos que nos planteamos, ¿no? Eh, y acá cada uno tiene un criterio de cómo lo va a definir el corto y el largo plazo. Acá me tomo el atrevimiento de poner en duda lo que dicen los manuales de economía, ¿no? En Argentina, largo plazo puede ser tranquilamente 6 meses y en España 6 meses es cortísimo plazo, ¿no? Hay muchos factores situacionales que nos van a tener siempre permanentemente alerta, ¿no? Entonces, las inversiones también existe el concepto de la inmovilidad, es decir, que queda fuera del alcance, que no tengo la tentación de ir y manotearlo como si fuese la lata que tengo guardada en el cajón de la mesa de luz, ¿no? Y esto, que nosotros podamos prever criterios de ahorro, criterios de inversión y entender las contingencias que tiene nuestra vida, ¿no?
nos va formando lo que yo siempre denomino la actitud financiera, ¿sí? Es un conjunto de competencias personales que tenemos que tener con esta relación con el dinero y entenderlo con una manera fría, ¿no? De que el dinero per se no hace nada, sino lo que nosotros hagamos con ese dinero lo genera. Entonces, un poco el propósito de este primer eje de trabajo es entender de que el ahorro tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener un propósito, y si a ese propósito lo conectamos con la búsqueda de generar algún ingreso adicional, ya pasamos al territorio de las inversiones, ¿sí? ¿Para qué hago este contexto? Para que podamos ya empezar a hablar en sí de inversiones. ¿Qué es invertir con propósito? Ya acá es alinear nuestras decisiones de inversión con objetivos claros, que sepamos para qué lo estamos invirtiendo. No solamente porque el famoso me dijeron que esto va a subir de precio. No, entender que si yo compro, por ejemplo, un bono del Estado argentino, estoy acompañando la política de financiamiento de ese país o de cualquier Estado, ¿no? Y ahí ya empezamos a entrar al territorio de todas las inversiones no estructuradas. Entonces, esto de conectar esta relación personal con estos objetivos financieros nos lleva ya a pensar no solo en nuestro futuro personal, como puede ser aspectos de educación, jubilación o proyectos sociales, sino también en nuestro rol como actores de una sociedad y de un ecosistema. Y ya ahí entramos en el juego de entender cómo entra la ESG o el impacto social o la carbono neutralidad en una decisión de inversión, ¿no? Entonces, es romper este paradigma romántico de que hacer acción social, hacer ESG, hacer carbono neutralidad es solamente para los fanáticos, no, se puede ganar plata, ¿no? Es cuestión de que cada uno esté conectado con ese propósito. Entonces, Gonza, acá ahí pasamos al segundo eje. te freno. Sí, ¿Toda Juan. inversión tiene un fin social? ¿O cómo lo asociás? Porque, digamos, vos invertís, bien lo decís, ¿no? Estás financiando a un Estado a través de deuda o una acción. Estás financiando el capital de una empresa. ¿Por qué lo asocias? Sí. ¿Cómo lo haces para asociar con el fin? O, a ver, nombraste lo que es ESG, que es la cuestión de sustentabilidad o sostenibilidad, pero ¿por qué lo asocias? ¿Cómo lo asocias siempre? Bueno, a ver, acá en el caso del mercado argentino tenemos un panel de negociación que es el panel verde, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos empresas que emiten obligaciones negociables con el fin de ejecutar proyectos de impacto ambiental, ¿no? Es una obligación negociable como cualquier otra que cotiza en los paneles de mercado, solo que el propósito de los fondos que el inversor coloca van a ir destinados a un proyecto específico, ¿no? En el caso de una obligación negociable, por ejemplo, que Grupo Arcor emita en bolsa, muy pocas veces el CFO nos dice, che, esta plata va a ser para comprar tal cosa. No, es gestión de tesorería que hace el CFO y su equipo para financiar el capital de trabajo y o las proyecciones de inversiones, ¿no? Entonces, los mercados también nos ofrecen productos que nos permitan conectarnos con el fin hacia dónde va la plata, ¿sí? No siempre que querramos decir inversión con propósito va a ir a implicar opciones alternativas, ¿no? Los mercados formales también los tenemos, ¿bien? No sé si respondo tu consulta, Juan. Perfecto, perdón, me silencié. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, antes que nada, cualquiera de los participantes que necesite hacer una consulta nos va interrumpiendo porque esto no es hablar como loro, sino es poder transmitirles a cada uno de ustedes un enfoque distinto de las cosas. Entonces, veníamos hablando de invertir con propósito y acá es donde pasamos al segundo eje de la presentación, que son los activos ambientales y el marco de carbono, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto como un retorno no solo económico, financiero, sino también un retorno ambiental, que es el que normalmente se asocia? Y además la pregunta es, ¿cómo integro esto en mi portafolio de inversión? ¿Por qué invertir en esto? ¿No? Entonces, ¿qué es el mercado de carbono? Vamos a arrancar por la base de qué es el mercado de carbono. Un mercado, un sistema donde se compran y venden créditos de carbono, ¿sí? Como cualquier otro mercado. ¿Qué son los créditos de carbono? ¿No? Un crédito de carbono representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Esa es la unidad de medida que se usa en el mundillo carbono neutralidad.
que esa tonelada de dióxido de carbono equivalente fue evitada o removida de la atmósfera, ¿no? Mediante un proyecto ambiental validado, concepto clave. ¿Por qué? Porque acá rápidamente, recuerda que yo recién les dije, no se trata de ser románticos con los conceptos, sino se trata de ser creíbles, sólidos. Entonces, el proyecto ambiental que da origen a esos créditos es un proyecto validado. Ya vamos a ver qué tipo de mercados. Primero vamos a dimensionarlo rápidamente con un TAM Sansón. Nosotros acá en Córdoba tenemos una reserva provincial que si la monetizamos en créditos de carbono tenemos un mercado de más de 100 millones de dólares. A nivel de Argentina tenemos un mercado del tamaño de 2.000 millones de dólares y a nivel internacional mercados que ya hoy las estimaciones superan los 50.000 millones de dólares. Imagínense ustedes el trasfondo financiero que tiene hacer una acción con propósito, ¿no? Esta es la magia de los mercados. Ha logrado traducir al signo dólar o signo euro como una acción que yo genero de impacto me puede generar un beneficio. Y estos mercados se dividen en dos segmentos. Ya acá entramos a diferenciar. Los mercados regulados, los de complex market, son como si dijéramos los mercados de valores tradicionales. Son mercados creados por normativas internacionales o regionales, obligatorios dentro de la Unión Europea. Hay actividades que están obligadas a operar en estos mercados, ¿sí? A través del Objetivo 55 de la Unión Europea. Los gobiernos establecen un límite de emisiones. Esto, recuerden, está relacionado a los gases de efecto invernadero, es decir, todo ese dióxido de carbono y el metano son los principales gases que se emiten. Y hay permisos de emisión de gases. El ejemplo más típico es el sistema europeo de comercialización de emisiones. Y por el segmento de los mercados voluntarios, ya saliendo de estos creados por normativas internacionales, tenemos tantos mercados como actores se les ocurra. ¿Sí? Nosotros acá en Argentina, ya por suerte, tenemos 4 mercados voluntarios para negociación de crédito y carbono, algo que hace un año atrás no existía. Eh, Son empresas o instituciones las que participan, que van voluntariamente a compensar las emisiones. Y acá entra algo importante que yo recién les dije, proyectos validados. Como estamos en un mercado que no es regulado, necesitamos a alguien que nos diga, che, esto es cierto lo que estamos comprando o vendiendo. Y ahí entran las certificadoras de estándar. Las más conocidas son Verra, Gold Standard, Climate Action Research, hay otras, ¿no? En este tipo de proyectos ya tenemos mayor variedad, hay más de 200 metodologías para certificar crédito de carbono, forestación, agricultura regenerativa, biocombustibles, agua, humedales, paneles solares, hay muchísimas metodologías. Es un mercado que si bien está menos regulado, tiene altísima estandarización internacional. ¿Sí? Esto hay mucho consenso de que los mercados voluntarios deben cumplir estándares. Un poco en números, pasamos del 2012 en los mercados regulados de un crédito de carbono en 5 o 10 euros a hoy que hemos tenido techos de 80, 84 euros. Y en los mercados voluntarios, si bien el precio es menor, dado que hay muchos menores requisitos para cumplirlos, hoy estamos viendo negociaciones entre 10 y 30 euros por crédito según el proyecto que lo genera, ¿no? Y es un mercado que está en fase de expansión. ¿Sí? Yo esto siempre lo comparo con Bitcoin a 100 dólares. En su momento, el que compraba en 2011, 2012, 2013 Bitcoin era un bicho raro. Hoy lo tenemos totalmente institucionalizado. Hay países que tienen sus reservas constituidas en esta criptomoneda. Entonces, este es un mercado que está creciendo a una velocidad muchísimo más rápido que Bitcoin, tiene un tamaño mayor a lo que es el ecosistema de criptomonedas y se están entrelazando. Ya en un rato vamos a estar hablando de tokenización más profundamente. Gonza, Te ahí muestro la rápidamente. diferencia entre lo que Sí, es un mercado regulado y un voluntario que comentabas, ¿en qué se basa? ¿Por qué hay uno que es regulado y otro no? Y el hecho de que sea un voluntario sería algo más parecido a lo que serían los mercados OTC, digamos, más fuera de, de- digamos, entre acuerdos entre privados, ¿o cómo sería? es muy buena tu pregunta. El mercado regulado.
¿sí? El principal diferencial es la norma o el marco jurídico que le da vida a ese mercado, ¿sí? Europa, que tiene desde 2021 el objetivo 55 hacia 2030, creó un mercado específico donde industrias específicas y empresas de determinado tamaño están obligadas a operar en ese mercado, ¿sí? ¿Qué significa operar? Cuando hablamos de créditos de carbono, esto estamos hablando de la etapa de compensación de huella de carbono. La huella de carbono se mide, se mitiga, es decir, se baja la huella y se compensa el daño. Bien, hay empresas, por ejemplo, las aerolíneas con sede en Europa, que están obligadas a operar en el EUTIS. ¿Por qué están obligadas? Básicamente porque es un criterio eh, para poder volar en Europa tenés que operar en este mercado, compensar tu huella en este mercado, básicamente, ¿sí? ¿Qué sucede en otras latitudes del mundo? Ejemplo, Argentina. No hay ninguna normativa que te obligue, ¿sí? Pero, por ejemplo, un cliente que me pasó hace un par de meses, exporta maderas a Noruega. El cliente en Noruega, ¿qué le pidió? Que su A la compensación de esquina va a huella estar de la policía. carbono de... Me voy a la policía. Sí, pero a la esquina. Sí, eh, como les comentaba, este cliente que exporta maderas a Noruega, el comprador en origen de mercado le pidió que su huella de carbono debía estar compensada a través de un proyecto de forestación certificado por Verra. O sea, es un criterio de participación o de exclusión de mercados, ¿sí? ¿Qué pasa? En Argentina, este productor de maderas no está obligado a participar en ningún mercado regulado, básicamente porque no lo hay. Pero los mercados voluntarios, donde operan certificadoras, brokers, inversores, compradores, dan un marco jurídico para que esa compensación de huella de carbono a través de estos créditos tenga una forma. Bien, entonces, los mercados voluntarios realmente juntás un par de inversores, pones un par de miles de euros y armamos un mercado, ¿sí? Como todo mercado, vos necesitas profundidad de mercado, necesitas oferentes, necesitas demandantes. Y ahí está el desafío. ¿Quiénes demandan, no? Entonces, hoy el enfoque de huella de carbono está siendo abordado como un aspecto competitivo de las empresas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No solo que miden su huella, la mitigan, sino que deben compensarla, ¿bien? Porque ya hay consensos para ingresar a mercados, como por ejemplo a Europa, mucha producción desde Argentina debe ingresar con su huella de carbono compensada. Entonces, como el mercado europeo no puede acceder porque no está en Europa, opera en mercados voluntarios, ¿sí? Y normalmente operan en los mercados más cercanos que hay. Hoy ya tenemos mercados en Argentina, hasta hace poco no los teníamos. No sé si un poco se entendió la respuesta, Juan. Clarísimo. Excelente. Bueno, como les mostraba, este es el precio del crédito de carbono que opera en el mercado europeo. Esto lo pueden consultar en Investing. Eh, es un precio, como verán, hemos tenido en el rango de 52 semanas valores cercanos a los 60 euros y casi 85. Es un activo que cotiza, valía 5 euros hace 10 años atrás. Entonces, bueno, esto tiene una perspectiva hacia 2030, un upside de precios de más o menos 200-300%, y hacia 2050 se espera números estrafalarios, ¿sí? Que esto va muy conectado con la Agenda 2030 y el objetivo de bajar un grado y medio el planeta hacia 2050, ¿no? Quienes, como les decía recién, quienes participan, quienes generan créditos, hay empresas que se dedican exclusivamente a generar crédito de carbono, participan los compradores, ¿sí? Hay mucha gente que tradea, o así también hay empresas que necesitan compensar sus huellas. Están las certificadoras, que son las empresas que le dan este marco de validez. Perdón. Y también tenemos brokers, exchange y plataformas tecnológicas que operan día a día 24/7, ¿sí? Y acá es donde sí es más parecido a un mercado OTC que un mercado regulado con horarios de apertura y cierre. ¿Y por qué crece este mercado? El principal motivo son las presiones regulatorias. El net cero de Europa
eh, al mundo está pegando de lleno. En Estados Unidos, si bien la gestión actual está, digamos, no en una posición positiva con respecto al tema, las empresas siguen operándolo. Las cadenas de valor de las multinacionales hacia atrás, hacia sus proveedores, están exigiendo huella de carbono compensada, entonces esto se está volviendo un requisito de participación en el mercado. También, ¿qué pasa? Las empresas, ¿por qué lo demandan? Porque los nuevos consumidores que están ingresando a los mercados están demandando sostenibilidad en los productos, están demandando que los procesos y los productos sean sostenibles. Pero también tenemos una rentabilidad potencial muy alta. Yo recién les decía, tenemos upside de precios muy fuertes adelante, y hay operadores que ya se están anticipando, incluso hay multinacionales ejecutando proyectos acá en Sudamérica, básicamente porque son más baratos que en otras partes del mundo. Y el principal factor que le está dando tracción a esto es la innovación tecnológica. Eh, Hay muchos proyectos en blockchain. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que la compensación la tenemos tokenizada. Ya les van a estar comentando sobre eso, pero sobre todo le da trazabilidad, ¿no? Y acá es donde las herramientas tecnológicas llegaron para quedarse y llegaron para darle transparencia a los mercados, ¿no? No depender solamente de un órgano contralor. Y bueno, ¿y por qué invertir? Básicamente porque tenemos un retorno financiero. Recuerden, arrancamos hablando de ahorro e inversión. Lo que nosotros tenemos que buscar es un retorno financiero, pero también un retorno reputacional. Entender que esto no es filantropía, es un aspecto estratégico. Y sobre todo también estos mercados están abiertos a la inversión minorista. Ya dejó de ser el negocio de unos pocos cuantos. Un inversor minorista hoy ya puede ingresar e incorporar carbono en sus portafolios. De hecho, las grandes gestoras de fondos tienen muchísimas posiciones en este mercado, ¿no? Tenemos para invertir fideicomisos, tokenización, plataformas, empresas especializadas. Y este concepto es clave, ¿no? Volviendo a este compromiso, a este impacto, tener un capital que esté alineado a la política de ESG, un patrimonio con impacto, ¿sí? Es pensar hacia las generaciones que vienen. Y acá es donde nos da pie al tercer y último eje, que es invertir en capital de riesgo, en los venture capital, sobre un proyecto real, ¿no? O sea, un valor real, más allá de las promesas, que sea una inversión estratégica y que sobre todo tenga escalabilidad. Y para esto quiero hacer unas breves comparaciones entre lo que es un riesgo especulativo y un riesgo gestionado, ¿sí? Acá ustedes lo pueden ver, pero un poco en los últimos años, con el crecimiento exponencial de la comunicación con las redes sociales, son numerosos los casos de manipuladores de inversiones donde prometen a corto plazo altos retornos supuestamente sin riesgo, ¿no? Y la verdad que eso es especulación de acá a la China, básicamente. Entonces, tenemos que entender de que gestionar riesgo eh, implica evaluación técnica, implica pensar mediano y largo plazo, implica estructuras legales claras, hay que tener un perfil de información, ¿sí? Esto ojalá se pudiera subir a un reel y decir la fórmula mágica de la coca, no hay forma, digamos. Entonces acá podemos diferenciar a quienes podemos decir que son inversores estratégicos, a quienes son apostadores, quienes ven quizás en una cripto floje papel, en una oportunidad. Bueno, cada uno sabe, digamos, tiene que tener claro dónde está realmente la construcción de valor. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos desde un venture capital? ¿Sí? ¿Cómo es la dinámica de un venture capital? Son cuatro pasos que parece muy simple, pero lleva mucho tiempo, donde nuestro primer punto es identificar proyectos con potencial, tener claro cuál es la dinámica problema-solución y el contexto donde lo resuelven. Se genera un análisis preliminar del modelo de negocio. Pasado este filtro, ya entramos técnicamente a hacer todo un due diligence técnico, legal, financiero, revisar métricas, ¿no? Acá es donde se caen los maquillajes de los famosos Exceles maquillados, estos se caen, y empezamos a hablar del concepto de riesgo, ¿sí? Un venture capital es capital de riesgo y entender dónde está el riesgo, ¿no? Quizás
una empresa que hace 3 años atrás te decía, tengo la mejor tecnología para hacer presentaciones y con la irrupción de la IA, esa empresa quedó en el olvido, bueno, hay riesgo que lo vamos a poder prever y riesgo que no. Bueno, ahí está la calidad técnica de los equipos técnicos de los venture capital, ¿no? Eh, una vez que se decide invertir, participar de un proyecto, los venture capital la acompañan en el día a día a esa empresa, ¿no? Una participación activa. ¿Qué aporta, además de plata, un venture capital? Aporta red, aporta conocimientos, aporta tecnología, seguimientos de KPI, se aporta generación de valor, acompañar a ese emprendedor que tiene una muy buena idea de negocio, pero está lejos de ser un empresario. Entonces, el rol de los venture capital es justamente este, impulsar a las empresas. ¿Y para qué lo hace un venture capital? Básicamente buscamos comprar en 10, vender en 200, ¿sí? Seguramente muchas de esas que compras en 10 y algunas se caen, sí, varias se caen, pero con una o dos que saliste en 200 hiciste un gran negocio. Entonces, esto se define al principio cuando arranca el proyecto, el trabajo, ¿sí? Y son momentos donde hay que ser súper racionales, ¿sí? Esto es importante que cuando hablamos de gestión de riesgo, tener profesionales que estén enfocados en racionalidad, ¿sí? Evitar subjetividades y para eso estamos los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, básicamente, ¿qué tiene que tener un proyecto para ser invertido? Estructuras legales claras, prever vehículos de conversión para futuras rondas de inversión, realizar una evaluación por etapas de madurez. Todas las etapas, todas las empresas y startups tienen etapas que van transitando. Si queremos quemar etapas, algún error nos vamos a cometer. Y sobre todo esto que yo les decía, este contexto post el hype de la inteligencia artificial. Eh, de pronto hoy todos los proyectos tienen algún componente de inteligencia artificial y hemos visto hace muy poco un proyecto con grandes fondos invertidos por Microsoft que era mentira, digamos. Entonces, los hype que abundan en redes, que abundan en los eventos, en las conferencias, hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que ser racionales a la hora de gestionar dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en ese proyecto que queremos invertir validación real, estructura jurídica y métricas. Esos son los tres elementos para poder tener un resultado medible y una inversión con retorno. Si nos falta algo de esto, en algún momento nos podemos tropezar. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo se conecta esto con invertir con propósito? Bueno, en esta dinámica de encontrar startups que tengan soluciones valga la redundancia, problema-solución, que impacten en la economía. Hay inversores que les gusta invertir en fintech, hay inversores que les gusta invertir en tecnologías de pasarela de pago. Nosotros en el Venture tenemos un perfil de proyectos de impacto socioeconómico. Estamos analizando dos startups de base científica para la industria farmacéutica. Bueno, cada Venture tiene su dinámica. ¿Y cómo nosotros como inversor nos podemos conectar con un VC? Básicamente el inversor aporta capital en una estructura legal, define su horizonte, que más o menos cada batch de inversión lo va estableciendo, y por supuesto el inversor debe recibir información, debe recibir seguimiento, pero ahí lo importante es que este inversor no debe involucrarse en la diaria de los proyectos, ¿no? Porque los proyectos tienen ritmos de trabajo muy pesados, muy bravos, sobre todo en las etapas tempranas, y ahí es donde los profesionales que trabajan en el VC se encargan de gestionarlo racionalmente, ¿no? Entonces el VC, ¿qué hace? Define la estructura legal, identifica las startups, las selecciona, las valida y sobre todo se encarga de la gestión del riesgo, ¿no? Y acá es donde separamos, che, el inversor no está haciendo una apuesta, está posicionado sobre un vehículo de inversión de un venture capital. El venture capital se encarga de hacer trabajo técnico, ¿sí? Acá cada uno juega su rol. Y como para dar un cierre, entender que todo capital que asignamos y una metodología va a estar siempre sujeta a la volatilidad, ¿sí? Hoy en Argentina, por ejemplo, pasa mucho de que Doña Rosa quiere comprar bonos argentinos porque los vio a buen precio. Y yo la verdad no me dedico a asesorar mercado de capitales, pero
no va a ser lo mismo lo que escuchemos en un reel que lo que te diga un asesor formado, que tiene años de formación y que tiene información muchísimo para tomar una decisión. Entonces, acá donde tenemos que ser inteligentes desde el punto estratégico para poder generar retornos reales. ¿Sí? Sobre todo Argentina, que tiene economía de muchos años marcada por la inflación, ¿sí? Los retornos nominales a veces son erosionados por la inflación. Entonces ahí es donde tiene que estar ávido el asesor para acompañar a un inversor que genere retornos reales. Y siempre, por lo menos la postura nuestra, es acompañar soluciones que generen impactos, ¿no? Y que mediante la diversificación, un concepto muy interesante, podamos construir portafolios que sean sólidos, ¿sí? Y acá es donde yo digo, invertir en innovación no es seguir una moda, sino es anticipar el valor, ¿sí? Arrancamos hablando de ahorro, pasamos a hablar de inversión con propósito, vimos lo que son los mercados de carbono y todo lo relacionado a la cuestión ambiental, y pasamos a hablar por último de capital de riesgo, ¿sí? Está todo conectado, esto es un hilo conductor. Tratamos de asignar valor, ¿sí? Entonces, eh, nada, quedo abierto a todas las consultas y dudas. Estos son los tres ejes que fui charlando. Y bueno, quiero agradecerles a todos el tiempo por la escucha y espero que les haya gustado y servido lo que les comenté. Buenísimo, Gonza. A ver, creo que fue un repaso bastante interesante para al menos quienes venimos de lo que es mercado de capitales tradicionales, entender un poquito desde dónde se parte, ¿no? Al final estamos hablando de inversiones, ¿no? De entender qué buscamos. La búsqueda de retorno creo que es clave, creo que es la primera parte en la que diferencias mucho lo que es el ahorro y haciendo un poco de recorrido entre las distintas posiciones y opciones que pueda haber, la verdad que es interesante y que puedas tocar también huella de carbono, que es un tema que como bien vos decís, hoy está tan de moda, está tan sobre la mesa, creo que es atractivo para también comentarlo a todos los participantes. Y con esto nos damos como no sé si media vuelta, porque no estamos tan lejos. Así también le tiro el centro a Nacho para que nos vaya comentando, o al menos se vaya acercando a la mesa y nos pueda ir haciendo un pequeño approach respecto a lo que vamos a hablar ahora, que es básicamente, yo le voy a poner el título de tokenización, pero en realidad vos me lo vas a describir un poquito más. Así que, Nacho, buenas tardes, porque estamos acá en Buenas Barcelona tardes. los dos. Sí, Contanos un poquito de vos, que bueno, estás en Barcelona obviamente, desde hace cuánto estás, si querés, un poquito de intro, y sobre qué tema relacionado a la tokenización nos vas a comentar. perfecto. Bueno, primero, antes que nada, Gonzalo, felicitaciones. Estuvo muy completa tu presentación. Se nota que sos docente, lo hiciste muy claro y ahora, bueno, me toca hablar a mí, que me da un poquito de vergüenza después de tu charla, pero bueno, vamos a tratar No de te hacerlo lo mejor achiques, no posible. te No me achico, no achiques. me achico, no me achico, pero bueno, hay que aclararlo. Y bueno, también gracias a Saede, Juani, Claudia, Gonzalo y bueno, a todos los participantes, espero que les interese. La idea es hablar un poco de tokenización, muy básico, lo traté de hacer muy básico como para que se entienda, para que conozcan qué es y en caso que les interese, obviamente, seguir consultando el tema. Me presento, soy Giancarlo José Ignacio, soy de Argentina, de formación soy contador público. Me he estudiado toda mi vida, he hecho un MBA y actualmente acabo de terminar un máster en negocios digitales en la Universidad de Barcelona. Como profesional, trabajé en banca 10 años en Argentina y a su vez en forma paralela tengo más de 6 años en consultoría de desarrollo de negocios. Dentro de esta consultoría teníamos de cliente una desarrolladora inmobiliaria y dentro de la desarrolladora inmobiliaria, uno de los proyectos que queríamos hacer para financiar, empezamos a investigar un poco el tema de la tokenización y ahí fue cuando me fui metiendo de a poco en este tema, que es apasionante, es nuevo y tiene un futuro increíble. Y ahora vamos al lío, como dicen acá, vamos directamente a intentar hablar del tema. Voy a poner la presentación, me indican si se ve bien. Juani, ¿lo ves bien? No, todavía no, Nacho. Ahora está Ahí, queriendo, ahora sí quiso. ahí va, perfecto. Un segundito que acomodo acá la... Ahí va. Bueno, como decía Juani, vamos a hablar de la tokenización de activo. Y para hablar de la tokenización de activo, es muy importante para mí, entiendo, explicar qué es un activo. La mayoría debe saber y debe decir, qué tontería, qué es un activo. Pero bueno, para mí es importante explicarlo porque en base a esto vamos a entender qué es la tokenización de activo.
Un activo tradicional, un activo es un conjunto de bienes tangibles o intangibles. Un ejemplo de esto para llevarlo al llano es un inmueble, un vehículo, el arte, las acciones. Cuando hablamos de tangible es algo que se puede tocar y ver, por ejemplo, el inmueble o un auto, y cuando hablamos de intangible es algo que no se puede ver, pero que es un activo y que genera valor, por ejemplo, el arte o las acciones. Estos activos, como bien dice la presentación, pueden generar ingresos, ¿sí? Ahora, ¿qué es la tokenización de activos? Bueno, básicamente es la transformación de estos activos tradicionales a un activo digital, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? No voy a entrar en el tema tecnológico porque no soy experto, yo voy a enfocarlo desde el punto de vista de inversión, así que muy rápidamente explico que esto se hace utilizando la tecnología de blockchain, ¿sí? Allí es donde se registran estos activos reales en activos digitales y es donde se fraccionan, ¿sí? Y normalmente ese activo se divide en distintas partes, ese activo digital, y esa parte se llama token, y eso es una parte del activo ese. Por ejemplo, en un inmueble se divide en 10 partes y cada parte de ella es un token, ¿sí? Para decirlo de manera muy sencilla. Hablando de la tokenización de activo, ¿qué es lo que nos permite o qué ventaja te da tokenizar un activo? Tokenizar un activo generalmente se utiliza para obtener fondos, ¿no? Para generar, para hacer un proyecto como mencionaba Gonzalo. Y en este caso, lo que te brinda, digamos, por apostar a ese proyecto es una rentabilidad, ¿sí? Hay distintas formas de obtener la rentabilidad. Pero básicamente, como inversor, la tokenización de activo te permite acceder a grandes inversiones desde pequeños montos, por ejemplo, inversiones inmobiliarias, ¿sí? En el mundo tradicional es muy difícil por ahí ingresar en una inversión inmobiliaria, por ejemplo, de un edificio o de algún barrio que se esté creando, si uno quiere invertir en ese tipo de activos, por el mercado tradicional, a veces los ingresos son demasiado elevados para poder ingresar como inversor, y la tokenización de activo, como te permite fraccionar ese activo en varias partes, te permite ingresar desde un monto muy pequeño, ¿sí? Otra ventaja que tiene la tokenización de activos es que estos procesos se digitalizan y te permite hacerlo desde cualquier lugar, de cualquier parte del mundo, a través de tu celular o a través de una computadora. Tú puedes ingresar en un proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos de inversión. ¿Por qué? Porque al estar digitalizado el proyecto, lo puedes realizar desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y esto te lleva a la tercer ventaja, que te permite invertir en nuevos mercados, ¿sí? Por ejemplo, un argentino, si quiere invertir en un proyecto tokenizado en España, a través de una billetera virtual o a través digamos, del celular o de la computadora, lo podría realizar tranquilamente sin necesidad de estar físicamente en el otro país, ¿sí? O sea que esto abre nuevos mercados. Nacho, Sí. acá justo Mira nos pregunta, ¿cuál es la diferencia con un crowdfunding? O sea, ¿por qué tokenizar? ¿Por qué no armar un crowdfunding? ¿Qué cambia? Imagino que también el componente digital debe ser importante en esto, ¿no? Sí, igualmente el crowdfunding también tiene componente digital. No lo voy a hacer muy técnico, pero rápidamente el crowdfunding está súper regulado hoy por la Comisión Nacional de Valores y por otras entidades que también lo regulan. Y entonces el proceso de poder poner algún activo para invertir en un crowdfunding es súper largo y tedioso y pasa un montón de controles, ¿sí? Esto es positivo por un lado y por otro lado es negativo porque esto retrasa y requiere una inversión muy grande para poder acceder a ello. En cambio, la tokenización de activo es algo que es nuevo, que se está regulando, pero viene a suplir un montón de estas situaciones. Primero, saca intermediarios del medio y te da la posibilidad de que este proceso, que es tedioso y largo, sea mucho más ágil y rápido y también más económico, tanto para el que quiere obtener plata, digamos, para su proyecto, como para el que quiera invertir. Esa es la principal diferencia. El crowdfunding está muy regulado y es tedioso, largo y caro y con muchos intermediarios, y la tokenización hoy es mucho más simple, rápida y económica. Hay un montón de empresas que se dedican a la tokenización de activos, ¿sí? Ahora vamos a hablar más adelante de que hay empresas que son serias y hay empresas que no son serias. Siempre es muy importante estar informado de la empresa que está detrás de la tokenización, pero puse algunos ejemplos de algunas empresas que ya existen, algunas de Argentina y otras de España. Traté de variar como para que puedan entender un poquito. Hay una que se llama Slide Token, que está Zabaleta, el tenista, no sé si se acuerdan, metido en este proyecto, ya viene hace unos años. Y este es una plataforma que tiene un montón de tenistas amateurs, entre comillas, en Argentina, ¿sí? Que te permite a través de la plataforma poder invertir en algún tenista que a vos te guste, que venís siguiendo, lo que fuera, que le veas que tenga proyección, a tener una partecita del derecho de ese tenista. Entonces, lo mismo existe para los futbolistas y para un montón de deportes, pero el Slide Token, como es argentino, me gustó mencionarlo. Si ves un tenista que te gusta o que le ves futuro,
podés invertir en ese tenista y ese tenista, si va progresando y va teniendo premios en el futuro, eso, vos tenés una partecita de eso, digamos, de esos premios, ¿sí? Por invertir en ese tenista. Después existe otra plataforma que se llama Growth Token, que también viene ya hace más de 2 o 3 años, que lo que hace es, si querés invertir en el campo y no tenés ni idea del campo y querés poner una pequeña porción de tu dinero de inversión en el campo, lo podés hacer a través de ellos, digamos. Ellos lo que hacen es tokenizan las distintas producciones. Esto se hace en las hojas, se hace en el maíz, en el trigo. También existe, no en agrotoken, pero también existe en el vino, por ejemplo, en la producción de vino y en otras producciones, en la ganadería también, que te permite ingresar, digamos, por montos muy pequeños en lo que sería la producción de ese producto, ¿no? Y entonces te permite, digamos, ser inversor directo del campo en Argentina, por ejemplo, a través de esta plataforma, poniendo, por ejemplo, $100, ¿sí? Desde muy pequeños montos puedes invertir en la producción. Después hay una que se llama Rintal, que es conocida, que es acá de España, y ahora están en Dubái muy fuerte, que lo que hacen es tokenizar propiedades turísticas. Digamos, ellos ponen proyectos, tú puedes invertir en esos proyectos y esos proyectos tienen rentabilidades, ¿sí? Y la rentabilidad, ¿cómo se paga? Con el alquiler turístico. Después hay otra empresa que se llama Metro Futuro, que es la que yo estoy ligada, que los asesoro a ellos. Ellos lo que hacen es tokenizar propiedades residenciales, ¿sí? Compran una propiedad, la ponen en alquiler y esos alquileres tienen una rentabilidad que te permite, digamos, tener directamente a ti como inversor una renta sobre esa propiedad. Después existe una que se llama Credit, que tokeniza lo que sería préstamos y activos de deuda. Y después esta me gustó ponerla, se llama Bessel, porque aquí en España es la primera empresa que tokeniza sus acciones, ¿sí? Hoy hablamos de activos tangibles e intangibles. Veníamos, bueno, el derecho de tenista es intangible, pero después lo demás que estuve mencionando son tangibles, ¿sí? Un inmueble, la soja, el maíz, el trigo. Y en este caso, Bessel lo que hace es tokenizar parte de sus acciones, ¿sí? Bessel es una empresa que vende por e-commerce, que les va muy bien y siempre se destacan por la innovación de su empresa y ahora son la primera empresa regulada en España que tokeniza parte de sus acciones. ¿Qué quiere decir? Si querés comprar una acción de esta empresa, no tenés que ir al mercado tradicional, lo podés hacer a través de una plataforma mediante un token, ¿sí? Esto está muy nuevo, muy verde, recién está saliendo y es una empresa que está regulada. Ahora voy a comentar por qué. Voy a hablar de estos dos países, pero hay muchos países que están regulando de a poco lo que es la tokenización de activos, ¿sí? En España, básicamente, es un referente del tema. Está lo que se llama la ley MiCA, que es una ley que en realidad engloba a toda la Unión Europea, que no voy a ponerme a hablar exactamente de la ley, pero esto le da un marco regulador a la tokenización de activos. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que quieran emitir tokens, ¿sí? Estos activos digitales, tienen que cumplir ciertos criterios de control. Y bueno, la ley esta es lo que lo regula. Y después hay algo muy nuevo también, que viene hace años trabajando la gente, la comunidad, digamos, de activos digitales de España, que se llama la ERIR, ¿sí? La ERIR es una entidad que está dentro de la Comisión Nacional de Valores de España, que lo que hace es regular lo que sería la emisión de token, ¿sí? Básicamente, tu empresa, si vos querés que tenga no es obligatorio actualmente, pero si vos querés que tenga un marco legal un poco más completo, te permite ingresar tu proyecto, lo que sería en la ERIR, que es la entidad esta que lo regula. Ellos te hacen toda una auditoría y si te dan la autorización, emitís los tokens digitales a través, digamos, con el control de ellos y con la verificación que hacen ellos de tu empresa. Esto le da una seriedad enorme a la tokenización de activos. Y Bessel, la empresa que acabo de mencionar, es la primera empresa que está autorizada por la ERIR de acá en España, que emite sus acciones a través de la tokenización digital. En Argentina no hay ninguna ley específica, pero está la Cámara de FinTech hace muchos años trabajando a full con un montón de FinTech que son, digamos, importantes en Argentina y que están en conjunto trabajando con la Comisión Nacional de Valores y con el gobierno. Y ahora hace muy poquito, hace una semana o dos, la Comisión Nacional de Valores de Argentina sacó una resolución general, ¿sí? Que es una prueba piloto que va a ser de un año, que lo que hace básicamente es parecido a lo que estábamos mencionando en España, es regular un poco lo que sería el mercado de la tokenización, ¿sí? Importante para aclarar, siempre el marco legal que se aplica en los casos de tokenización es en el país donde se emite ese token. Por ejemplo, si hay una empresa que está emitiendo token en Argentina, todo el marco legal y jurídico que se vea, digamos, en el tema de esa tokenización,
se va a hacer en base a la legislación argentina. Si se emite en España, va a ser en España, y donde se emita, el país que se emita, siempre se aplica este criterio, digamos. El país donde se emite el token es donde se va a aplicar la normativa de ese país. ¿Sí? Nacho, te ¿Ok? interrumpo dos Sí, segundos, pero esto tiene bastante similitud si lo comparamos con lo que es criptoactivos, ¿no? A lo que es nivel regulatorio, a lo que es la búsqueda, qué es lo que se busca cuidar, más que nada de cara al inversor, ¿no? bien, muy bien. Buena pregunta, Juani. Capaz que te spoileé el Eh, futuro, pero bueno. Sí, no pasa nada, pero lo aclaramos ahora, está buenísimo. La ley NICA, esta que estaba mencionando, es una ley que en realidad engloba todo lo que serían los criptoactivos, y la tokenización de activos está dentro de este mundo. Disculpen si digo algo que no es tan técnico, porque por ahí no vengo de este mundo, es algo nuevo y lo estoy aprendiendo, así que por ahí puede ser que no diga algo tan técnico. Pero bueno, a lo que voy es, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, una criptomoneda con una tokenización de activos? No quiere decir que la criptomoneda no tenga un respaldo, pero generalmente las criptomonedas no tienen un respaldo, ¿no? Son proyectos, ¿sí? Algunas tienen respaldo, pero no todas. ¿Qué diferencia tiene con la tokenización de activo? Que la tokenización de activo está respaldada por un activo real, ¿sí? Es lo que mencionábamos al inicio. Por un inmueble, por ejemplo, por un derecho de un tenista, digamos, tiene un activo real detrás, ¿sí? Eso es lo que le da la seguridad, entre comillas, al inversor de que la tokenización de activo no es algo, digamos, intangible, algo que fluctúa en el aire, sino que está, digamos, ligado a un activo real. ¿Por qué es importante hablar de tokenización de activos? Porque, bueno, actualmente, no es tan conocido todavía, pero hay 20 billones de dólares de activos tokenizados en la actualidad, ¿sí? Y según Deloitte y Price, en el estudio que están haciendo, se prevé que para el 2030 el mercado de tokenización de activos sea de 16 trillones de dólares, ¿sí? Dentro de los países digamos, lideran estos mercados, están Suiza, Singapur, Alemania y España, obviamente, y Argentina no lo puse porque recién acaba de sacar la resolución general, pero Argentina está dando un gran paso con esta resolución que acaba de sacar, y es referente, digamos, en lo que sería LATAM en este tema. ¿Qué ventaja tiene la tokenización de activos? Bueno, como nombré, te permite hacer inversiones desde montos muy bajos en proyectos de muy alto valor. Por ejemplo, en un proyecto inmobiliario, puedes ingresar desde 100 dólares en adelante, ¿sí? O distintos proyectos, generalmente el ticket de ingreso es muy bajo, entonces esto te permite asumir un poco el riesgo que tiene la inversión desde montos muy bajos. Luego, otra ventaja que tiene es que te permite acceder a mercados globales a través de la computadora o del celular. Puedes invertir en cualquier parte del mundo, en cualquier proyecto de tokenización, ¿sí? Luego, que también lo nombró Gonzalo, está lo que serían las transparencias del blockchain. Esto, o sea, al utilizar esta tecnología, es todo muy transparente el proceso y te permite, digamos, hacer un control, ¿sí? Y a su vez hay menos intermediarios, ¿sí? Al ser un proceso digital, es mucho más rápido poder llevarlo a cabo y no tener tantos intermediarios en el medio. Y eso también hace que sea más económico. ¿Qué riesgo tiene? Que hay regulación incompleta todavía, es algo que todavía falta mucho por recorrer, pero que viene creciendo a gran escala, ¿sí? Posible falta de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ingresa en un proyecto de una tokenización de activos, por ejemplo, inmobiliario, si quiere salir antes de que finalice el proyecto, hoy no está regulado del todo lo que se llama mercado secundario. ¿Qué es un mercado secundario? Que a vos te permita eso, o sea, el token que vos tenés, venderlo en un mercado abierto, ¿sí? Entonces es muy importante en cada proyecto, si le interesa invertir en alguna tokenización de activos, leer bien cómo son las metodologías de salida. Cada proyecto tiene una metodología distinta, pero actualmente se prevé lo que sería la recompra de esa token, que te la recompre la misma empresa que lo emite, que se pueda vender entre todos los inversores que participan del proyecto, ¿sí? O que se cree un pseudo mercado secundario que hoy no está regulado, lo menciono nuevamente, no es que puedes venderla a cualquiera, pero que se genere entre todos los inversores o entre todos los proyectos que manejen las empresas un mercado para que se pueda vender en esa situación. Es algo que próximamente seguramente va a salir, pero muchos están trabajando sobre estas cuestiones. Hay empresas, por ejemplo, acá en España, Bessel, por ejemplo, que está pensando en generar un fondo líquido, ¿sí? De todas las inversiones que tenga, tener un fondo líquido para que las personas que quieran salirse antes de que finalice el proyecto lo puedan hacer de forma inmediata sin tener que esperar a que alguien lo quiera comprar, ¿sí? Después está obviamente el riesgo del activo subyacente, que esto es como cualquier inversión, o sea, toda inversión tiene riesgo, siempre tiene riesgo toda inversión. Lo importante
es estar bien informado sobre lo que estamos invirtiendo y en base a eso tomar la decisión. Esto es muy básico porque cada plataforma es distinta, pero básicamente si uno quiere invertir en un proyecto de tokenización de activos, primero obviamente se tiene que ingresar a la plataforma, ¿sí? Hoy en día la mayoría tiene que cumplir con los requisitos de lo que sería el conocimiento del cliente, ¿sí? Hay que hacer la verificación de identidad, esto es por seguridad propia y también por seguridad de la empresa, que tiene que tener tu conocimiento, digamos, por el tema de blanqueo de dinero. Obviamente, el paso 3 es investigar el proyecto, ¿sí? Hay plataformas que tienen distintos proyectos, investigar el que más te interese, ¿sí? Y obviamente el paso 4 es realizar la compra. ¿Cómo se hace la compra habitualmente? Se puede hacer de tres formas básicamente. Con transferencia, ¿sí? A través de la cuenta común que tú tengas en un banco, puedes transferir a la cuenta que te dé la empresa y automáticamente acceder a la inversión. Se puede hacer con tarjeta de crédito o débito, ¿sí? O directamente, si tienes una billetera cripto, puedes transferir ese dinero que tengas en criptomoneda y acceder a la inversión. Bueno, a ver. Claves para evaluar una inversión tokenizada. Estos son tips que anoté yo, que obviamente hay miles, pero lo básico es saber siempre quién es la empresa que emite el token, ¿sí? Si les interesa, por ejemplo, esto del Light Token, ¿no? Y quieren ver un tenista, bueno, fijarse quién es la empresa que está emitiendo el token. No solamente ver el proyecto y que esté buenísimo, sino ver cuál es la empresa que está detrás del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando vos sabes cuál es la empresa, hoy es muy fácil, entras a Google y pones el nombre de la empresa y vas a enseguida saber la trayectoria, ¿sí? Y el respaldo que tenga esa empresa. ¿Qué beneficios y qué derechos te da ese token? ¿Sí? Generalmente todos los proyectos tienen un white paper, se llama, que es el contrato, ¿sí? Antes de que formalices la inversión. Te puedes leer básicamente o pasarlo por ChatGPT, que hoy está muy de moda. Puedes colgar el contrato y decirle que te ponga las ventajas, las desventajas que tiene, digamos, esa inversión. Y te va a decir, digamos, todos estos detalles que estoy mencionando yo. ¿Cómo puedo vender mi token antes de que finalice el proyecto? ¿Cuál es la empresa que lo está emitiendo? ¿En qué país se está emitiendo este token? Todas estas cosas que por ahí parecen complejas no son tan complejas. Y hoy el ChatGPT, por ejemplo, te puede ayudar mucho a desglosar esa información sin necesidad de leerte todo el contrato. Pero bueno, cada vez que vas a formalizarlo, hay un contrato que te especifica todos estos detalles, ¿sí? Luego, este token que se está emitiendo, ¿está registrado? Por ejemplo, si está acá en España, pasó por el proceso de la IR. Ahora en Argentina también va a haber una entidad que va a registrar, digamos, todo lo que emitan tokenización. Ver si está registrado este token, no si es una empresa que emite token sin estar registrado en alguna entidad, digamos, de contralor. Después lo que mencionaba, ¿tiene liquidez? ¿Cómo salgo yo de la inversión antes de que finalice el proyecto? Por ejemplo, si es a 4 años el proyecto y yo quiero salir al año, ¿cómo sería ese proceso? ¿Lo puedo hacer? Bueno, esto es importante saberlo, ¿sí? Y después, como siempre, buscar en Google opiniones, ¿sí? Ver si hay una comunidad de esta inversión y, bueno, en base a eso, informarse, que es muy importante antes de realizar inversión para poder, digamos, hacerlo de manera segura. Y después, a modo de cierre, simplemente decir que la tokenización no viene a reemplazar las inversiones tradicionales, pero sí viene a complementarlas y es muy posible que en el futuro esto gane mucho terreno. ¿Por qué? Porque esto da accesibilidad, da transparencia y te permite invertir en proyectos de gran valor desde montos muy pequeños, ¿sí? Así que bueno, nada, muchas gracias, espero haber sido claro. Es muy difícil hablarlo, parece fácil, pero no es tan fácil, así que cualquier duda que tengan a disposición para responder y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Nada, creo que los dos más o menos estuvieron tratando de cumplir. Yo los voy picando por atrás para que lleguen con los tiempos y todo, pero bueno, trato de que más o menos nos mantengamos en los parámetros. Ya se me adelantó Emilio porque iba a abrir la posibilidad de que haga preguntas si se surgían y demás. Y han surgido preguntas, así que Emilio, todo tuyo, que te veo ahí deseoso de consultar algo, así que los tenés a disposición. A Nacho, a Gonza, elegí al que quieras. Bueno, antes que nada, chicos, un placer saludarlos. Yo estoy acá en Madrid y este tema a mí me interesa mucho, pero tengo muy poco conocimiento, digamos. Entonces, nada, agradecerles primero por la exposición. Y luego con respecto a las preguntas, yo siempre tengo una duda, ¿no? Yo tengo un activo, por ejemplo, o tengo, que no es el caso, 100 casas para alquiler de verano. En el proceso de tokenización de esos, o sea, se tokenizan
Van a ser 1.000 tokens, 1 millón de tokens, 100.000 tokens. Eso puede cambiar en el futuro. ¿Cambian de precio los tokens? No sé, quizás es muy Bien. amplia la pregunta, pero No, está buenísima y mi respuesta va a ser muy vaga y genérica. ¿Por qué? Porque cada situación, ¿qué te permite la tokenización? Digamos, obviamente que tenés reglas que cumplir, ¿sí? Pero como es algo, digamos, que se puede, es creativo, digamos, esto que me estás mencionando tú, lo vas a poner tú con las condiciones, con el equipo, digamos, obviamente de compliance de la empresa y con el proyecto que ustedes tengan. Pero no es que hay una norma estricta que te dice vos tenés que emitir 1.000 tokens a tal valor. Eso lo vas a hacer tú. Generalmente, por ejemplo, en esta empresa que yo trabajo, que se llama Metro Futuro, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Tienen dos tipos de inversores, ¿sí? A ver si te respondo con esto. Tienen un inversor que es el que te va a poner la plata para comprar, por ejemplo, un piso, ¿sí? Un inmueble, ¿sí? Ese es un tipo de inversor y tienen unas reglas específicas. A ese inversor le van a pagar, digamos, por haber invertido, digamos, más dinero en el proyecto, le van a pagar una rentabilidad distinta, ¿sí? Y a su vez están, después, una vez que se compra el activo, ¿sí? Se decide dividir, generalmente en esta empresa, cada empresa puede tomar la decisión que quiera, ¿no? Yo te doy el ejemplo concreto de esta empresa. Emiten de $100, ¿sí? Así que si la propiedad, por ejemplo, sale $100.000, ¿sí? Se van a emitir 1.000 tokens de $100, ¿sí? ¿Por qué? Porque por política de la empresa quiere que cada token valga $100, ¿sí? Ese inmueble se pone en alquiler, ¿sí? Y se busca que sea lo más eficiente posible. ¿Cómo se pone en alquiler? Bueno, generalmente aquí en España está muy de moda lo que es el co-living, se dividen en distintas piezas, ¿sí? O mini departamentitos y se arrienda, digamos, ¿no? Entonces, ese alquiler, digamos, te permite tener una rentabilidad, ¿sí? Y como el mercado inmobiliario es bastante transparente, entre comillas, o es conocido, es fácil de prever cuál va a ser tu monto, eso ya te dice a ti cuánto te va a pagar a vos de interés en el año ese alquiler que tú estás haciendo del inmueble, ¿sí? Y después, por otro lado, se prevé que esos contratos sean de 4 años, ¿sí? Entonces, ya de entrada vos tenés toda esta información que te estoy dando para parametrizar la inversión, ¿sí? Todo esto se pone en el contrato que vas a hacer y en concreto tú pones la plata, eso va a durar 4 años y a los 4 años ese inmueble ya por el contrato mismo se va a vender, ¿sí? Y la rentabilidad que tú vas a tener, digamos, por esa inversión van a ser los alquileres todos esos años y al finalizar va a haber una plusvalía de valor del inmueble, generalmente lo hay, ¿no? Si vale 100, lo compraste a 100 en el año 1 y en el año 4 vendés a 120, tú tuviste dos rentabilidades, tuviste la del alquiler y a su vez la plusvalía de ese aumento de valor de ese inmueble, ¿no? En este caso concreto, esos son los parámetros que se toman, digamos, para hacer la inversión. Después, el juego está abierto, digamos, a que tú lo puedas hacer como mejor te parezca y obviamente ahí uno tiene que buscar que sea atractivo también para el inversor. No es yo tengo un inmueble, lo tokenizo y no. Tú tienes que hacer un proyecto de inversión que sea atractivo tanto para el inversor como para ti personalmente. No sé si te respondí la pregunta, pero traté sí. de darte un ejemplo concreto, Emilio. No, sí, sí, me queda la segunda parte que es, todo se rige al final por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un mercado tiene una proyección muy alta, como el mercado de los inmuebles, ¿no? El ejemplo que dimos, hacemos 1.000 tokens a $100 cada uno, pero quizás eso lo vendemos todo, el 100%, pero hay muchos nuevos compradores que quieren venir a comprar token, pero ya no hay. Entonces se puede hacer una redistribución y vender, digamos, más token, o sea, convertirlo en 2.000. Imagino que los que compraron a 100 hay que darle su parte, ¿no? Entonces, no, no sé cómo funciona eso. Bueno, reitero, abierto. Todo se intenta prever al inicio. Nosotros habitualmente, yo te voy a dar siempre el ejemplo mío, porque cada empresa puede tomar la decisión que quiera. Esto que estás diciendo se puede hacer o no, digamos, no es algo obligatorio. Es algo que se prevé al inicio, ¿sí? Que tiene que estar en los contratos. En nuestro caso no se hace, ¿sí? En el caso de que se acaben los tokens y que haya una persona interesada en comprar, lo que se hace es avisarle a todos los inversores, tenemos personas interesadas en comprar token y ahí se negocia el precio, ¿sí? Oferta y demanda, como tú dijiste, ¿sí? Cuánto está dispuesto a pagar y si la persona, hay alguien que quiera vender y lo acepta, se hace la cesión que se llama de derechos de esos tokens y entonces le da la posibilidad a ingresar a una persona nueva. Pero en nuestro caso no se hace eso porque ahí ya, digamos, estás entrando en otro juego y estás, digamos, mezclando un poco el horizonte de inversión del que confió en el proyecto al inicio. Ahora, si tú lo quieres hacer así,
Eso tiene que estar de entrada preestablecido y el que ingresa tiene que saberlo y tenerlo claro y cómo va a ser en caso de que suceda, ¿sí? Por ejemplo, si se le va a pagar una plusvalía o cómo va a ser para aceptarlo desde el inicio. No lo puedes hacer sobre la marcha, eso sí tiene que estar claro. Nacho, Gonza, permitime creo que agregar, querías, sí, vos querías sumar algo más, Gonza. sí, sí, agregar con un ejemplo la tokenización. Vamos a hacer cuando tenemos un piso, hacemos 100 tokens para tokenizar ese piso. Lo vamos a graficar como que agarré la escritura y la rompí en 100 pedazos de papel. Se lo di 100 pedacitos de papel a cada uno. Si después vienen 200 personas nuevas que quieren participar de ese piso, la escritura ya la repartí, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a juntar a todos los que tienen los 100 pedacitos, pegarlos todos juntos y repartirlos en 300, ¿sí? Eso se establece en el smart contract, en el contrato inteligente que hay detrás de la emisión del token. Todas las reglas de futuros cambios, cambio, no cambio, incorporación de activos, sacar activos, todo eso se establece con las reglas porque lo que busca la tokenización es darle transparencia a ese inversor que acompaña al proyecto, ¿sí? Si yo tengo la facultad de cambiar las reglas de juego, estamos, digamos, manipulando el negocio, ¿no? Que es justamente lo que no queremos hacer. No, claro, yo lo comentaba porque al final es como otra fuente de beneficio por comprar un token. Esto es como las inversiones en empresas. O sea, vos invertiste en una empresa y de repente hay otro que se quiere sumar. Claro, entonces quizás vos tenés que ceder la parte que compraste, pero a un precio mayor. Entonces ganás dinero en ese sentido, digamos. Son Sí, diferentes y formas también, de Pa- rentabilizar tu inversión, ¿no? para esto, digamos, exacto. primero, gracias, Gonza, por tu aclaración, porque estuvo buenísima. Por ahí es fácil y a su vez difícil explicar. Para esto se está previendo también hacer un mercado secundario que te mencionaba, ¿sí? Que en este caso, cuando haya un mercado secundario, ahí sí seguramente te va a permitir, digamos, hacer oferta y demanda en un mercado distinto al mercado tradicional, ¿sí? Un mercado que va a ser seguramente digital. Y ahí donde, por ejemplo, si yo quiero vender, lo voy a poder hacer al precio que se me ocurra, obviamente determinados parámetros de mercado, y alguien lo puede comprar, ¿sí? Hoy todavía no está regulado al 100%. Entendido. Me queda la última. Para Sí. mí simplemente es ustedes que están en este mercado, si tienen que decirme cuál es el top 3 de bienes que se tokenizan. ¿Qué tipo de son? ¿Inmuebles? ¿Es arte? ¿Qué es lo que se tokeniza actualmente? Yo te respondo por mi parte, no tengo la información 100% precisa, pero yo creo que lo más común hoy son los inmuebles, por una cuestión de que es un mercado que siempre estuvo restringido a grandes inversores habitualmente, y hoy está, digamos, abierto a la posibilidad a que pueda invertir, digamos, pequeños inversores, ¿sí? Porque esto de la tokenización, como te mencionaba, te permite ingresar con un ticket muy bajo. Y, digamos, hay muchas empresas que lo están empezando a hacer, ¿sí? Pero también, como te mencionaba en el ejemplo, hay otras empresas. Hay una que se llama, no me sale el nombre, Way Investment o algo así, que te permite, por ejemplo, comprar derechos sobre futbolistas. Hoy decía sobre tenistas. Entonces, esto te permite, por ejemplo, si vos ves un futbolista o un conocido tuyo que conoce a uno que juega bárbaro y que sabes que la va a romper y que es jovencito y qué sé yo, te permite invertir en esa persona, ¿sí? Y el día de mañana, si esa persona se hace famoso y tiene contratos de gran valor, tú tienes una parte del derecho de esa persona. O sea, no va a ser solamente él, o sea, la persona que, esto lo que tiene es que te permite diversificar, digamos, las inversiones, invertir en lo que te interese, ¿sí? Capaz que hay temas que tú conoces, por ejemplo, del campo, capaz que vos conoces mucho, pero no tenés posibilidad de tener tu campo. Y bueno, si te interesa y sabés que esta cosecha va a ser buena, podés comprar, digamos, con una pequeña inversión, podés invertir en el campo, ¿sí? Y te va a dar una rentabilidad. Lo mismo con el inmueble. Pero bueno, el inmueble sé que es uno de los principales. No sé, Gonza, si tenés otra información. A ver, esto es, según con quién vas hablando, es lo que tokenizás. Yo te voy a hacer un caso personal. Estoy participando con un grupo de inversores, compramos un club de fútbol en Italia y la sociedad holding con la que compramos el club la tokenizamos, ¿sí? Entonces, el club en los papeles es una cosa, ¿sí? Para cumplir con toda la normativa del país de origen de la holding. La participación sobre eventuales resultados es otra, corre por tokenización. Como así también emitimos unos tokens para inversores, ¿sí? Para que los puedan comprar en la aplicación nuestra. Y también cada token de inversión que tenemos está con un contrato que cada inversor acepta a la hora de comprar, ¿no? Y ese contrato
¿Qué te da lo bueno de la blockchain? Que si yo entré y le cambié una coma, literal, yo entro y cambio una coma, la blockchain dice, tuvo modificación, ¿sí? Entonces, ¿esto qué te da? Te ata de pies y mano para cumplir lo que dijiste, ni más ni menos, ¿no? Y después, obviamente, hay reglas automáticas, podemos entrar en cuestiones técnicas muy profundas, pero deporte se está implementando muy a full, lo que es tokenización, inmuebles, por supuesto, y acá en Argentina se está empezando a tokenizar mucho lo que es producción primaria. Eh, yo veo mucha actividad en eso, mucha actividad. Bien, perfecto. Bueno, nada chicos, la verdad, un lujo. Espero que lo hayan disfrutado, tanto los que están acá como los que después vamos a subir en redes, Gonza, ¿no? Sí, sí, después lo subimos a redes. Bien, perfecto. Así que bueno, creo que le podemos ir dando un cierre ya a la webinar. Gracias a todos los que participaron, los que fueron estando mientras estuvo la exposición. Gracias a los ponentes, Clau, Gonza y Emilio, sos el último, así que gracias por también participar. Y bueno, Gonza, te dejo el cierre como para que le pongas ahí el moñito y lo dispares. No, no, ya lo dijiste todo. La verdad que no quiero comentar nada más porque la verdad fue espectacular. Me quedé pensando muchísimo de la tokenización, el poder acceder a esas cosas. Y una frase que me gustó mucho de Gonzalo también, de la inversión. La verdad que con esas dos cosas, seguramente en comunicación vamos a trabajar con esto. Vamos a cerrar la grabación. Gracias a todos, chicos. Hasta luego. Gracias, chao, Muchas chao. gracias.